Buen día a todos, gracias por su presencia acá. Luego de la necesaria pausa por los terribles hechos que atravesó nuestra nación el pasado 24 de junio, la Universidad Permitorno, en alianza con el Campus Virtual de Música y Tecnologías Emergentes, se complace en darles la bienvenida a la continuidad a esta serie de grandes debates jurídicos. Y que propicia la ocasión para disfrutar de una disertación indispensable para todo aquel que se atreva a pensar la nación desde las ciencias sociales. Por eso nos enorgullece recibir en este viernes académico número 115 al profesor Guillermo T. Aveledo Coro, un académico de primer nivel, doctor en ciencias políticas, actual decano de estudios jurídicos y políticos de la Universidad Metropolitana e historiador de las ideas políticas de la Venezuela contemporánea. A través de su voz, encontremos la luz para iluminar este camino de la reconstrucción democrática. En esta videoconferencia titulada Política y Derecho desde los hechos venezolanos, abordaremos la constante tensión entre el ejercicio del poder y la norma. Profesor, la plataforma es suya. Hola Guillermo, ¿qué tal? Rubén, ¿qué por acá? Aquí estoy con el decano, el anfitrión acá, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Permitorno, así que estamos hablando de decano a decano. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Tuve la oportunidad de conocerlo en un evento que tuvimos en Caracas. Así es. Creo que nos sentamos juntos y compartimos bastante. Así es. Me alegra verlo por aquí. Esta casa de estudios su completa orden y disposición. Muchas gracias, decano. Muchísimas gracias a todos por recibirme, a los amigos de la cátedra y el entusiasmo con que, si bien yo tengo unas notas, como tenemos en medio de todas las circunstancias que nos reúnen, la gran preocupación de si esto en efecto cambia el contexto nacional, los hechos terribles que han pasado en las últimas 2 semanas o hace 2 semanas, o si en efecto hay unos elementos estructurales que tenemos que continuar. Me permito compartir mi presentación, también en deferencia a eh, los amigos en remoto, y por supuesto en este empeño. Comentaba el decano que nos hemos visto en Caracas justamente en estos espacios de tratar de contribuir desde la academia, desde las universidades, a la registralización del país, a aportar, como es nuestro deber como universidades, ese elemento de criterio técnico, científico, pero también ético y trascendente, anclado en los valores democráticos, porque nuestra ley de universidades así además nos lo demanda. Y bueno, Jairo me invita en ocasión de reflexiones que yo he compartido en redes y en estas semanas, en estos meses, en torno a la relación entre política y derecho, y yo quiero hacer un elemento, vamos a decir, primero teórico, brevemente teórico, para como anclar el comentario sobre los hechos que vamos a realizar. Y hago esto justamente en atención a esa pulsión. Primero, comencemos por el concepto de política, porque a veces determinamos, bueno, es que está la política, está la antipolítica, es decir, aquella que es contrario a lo político, pero a veces identificamos la política con un ejercicio concreto de la política, es decir, identificamos la política con el político profesional de partido político como su forma contemporánea. Es en ese sentido más político un señor, vamos a decir, como Joe Biden que como Donald Trump, o un señor como eh, Rafael Caldera que Irene Sáez, por decir esos ejemplos concretos, en la idea de que alguien que milita en un partido es el político, pero en realidad la política es una actividad social no solo porque se da en sociedad, sino porque más depende de ello. Y lo que queremos decir con esto nosotros es que la política no es más sino una faceta de las relaciones sociales. Aquí partimos, es algo que yo cito en los comienzos de mis clases. Es una faceta de las relaciones sociales, así como la religión, así como la economía, así como la, eh, la vida doméstica. Es una faceta de las relaciones sociales que consiste en sí misma en la gestión de conflictos
sobre objetos o situaciones valoradas por el conjunto de la sociedad, es decir, donde hay conflicto en las valoraciones y en las distribuciones de esos aspectos valorados, donde alguna de las partes en conflicto se moviliza, se organiza, pacífica o violentamente, difusa o precisamente, ¿para qué? Para lograr decisiones colectivamente vinculantes que sean sancionadas por medio de instituciones oficiales y reconocidas del poder. Y aquí hay implícitamente una relación entre política y norma, porque si lo que gestiona y lo que verifica la solución o la gestión de ese conflicto hacia algún tipo de resolución parcial, porque siempre va a ser parcial, son las instituciones oficiales y reconocidas por el poder. En ocasiones el propio poder mismo, ¿cómo habla? Habla por medio de la norma. Entonces la política es esencialmente gestión del conflicto basada a través de una decisión institucional en la existencia de diversidad de intereses y en la constatación de que es imposible, que somos incapaces, ninguna institución es capaz de satisfacer todos los intereses todo el tiempo, asumiendo además que hay algunos intereses que no van a ser considerados legítimos y que no van a ser considerados viables de su resolución. En ocasiones la política incluso es exclusión de intereses. Lo que me lleva a la relación de política y derecho. Yo no quiero hacer aquí, no viniendo del derecho, no quiero hacer aquí quiero cuidarme de definir qué es la ley o qué es el derecho o qué es la norma, todo eso que ustedes estudian en Introducción al Derecho, en Filosofía del Derecho, etcétera. No quiero enfatizar allí, pero nótense que ya está vinculado con lo anterior y que nuestra concepción, vamos a decir, occidental de las instituciones, casi siempre derivadas en la institución Estado, tienen en la relación Estado y Derecho tres elementos fundamentales. Esto sigo al profesor William Twining en Globalization and Legal Theory. Nuestra concepción del Estado moderna, que es la forma política por excelencia de la vida moderna, así como hablamos de los partidos como la forma ordinaria de la vida política, la expresión del agente político ordinario en los estados modernos, es una concepción del derecho monista, hay un sistema legal coherente, esto es una exigencia a veces incluso perfectible, habida cuenta de que en nuestros sistemas pueden coincidir y pueden convivir sistemas legales diversos, solaparse entre ellos, pero que en todo caso ellos forman un conjunto coherente. Estatista, porque solo legisla el Estado, todo lo demás son normas que o el Estado reconoce y positiviza o el Estado limita. Y por último caso positivista. No me refiero a positivista en un sentido de filosofía del derecho, sino en la concepción de que el Estado hace explícita la norma por medio de las leyes, por medio de los productos legislativos que el Estado produce. Leyes, reglamentos, ordenanzas, eh, códigos, etcétera, etcétera. En todo caso, cuando existen previos al Estado, es el reconocimiento por parte de ese Estado que les da su entidad legal. Esto implica una separación entre la idea del derecho escrito y el derecho natural. Sí, en la medida que solo aquello que esté legislado físicamente, ordinariamente, positivamente, es lo que es en nuestra concepción occidental moderna del derecho, ley. Y eso da que en buena parte de los conflictos políticos en muchas de las sociedades implican tratar de incidir en la ley o en la interpretación de la ley. Y asumiendo que la sociedad tiene intereses diversos y conflictos sobre esos intereses, podemos decir que aquí hay una distinción entre sociedad y instituciones políticas. Instituciones políticas podemos igualarlas con el Estado, pero no necesariamente solo el Estado, en que la sociedad demanda derechos subjetivos, ella toda o partes de ella. Somos un sector que protesta un derecho concreto, ya sea que sea un derecho reconocido que no me está siendo cumplido, o sea un derecho que no está siendo reconocido y que yo creo que tengo, demando ante las instituciones, protesto ante las instituciones, pacífica o violentamente, organizada o no organizadamente, etcétera, etcétera, que se actualice mi demanda
Y eso, en ocasiones, las instituciones lo procesan creando derecho positivo. Vamos a pensar en el sufragio femenino. El sufragio femenino hasta hace menos de un siglo en muchas partes del mundo era una demanda de derechos subjetivos por parte de personas que consideraban que tenían un derecho natural a ello. Eso fue eventualmente procesado por el Estado y puesto en los códigos, puesto en las constituciones, puesto como un derecho desdiscriminado. Eh, y así hay otras demandas. Por eso no es posible satisfacer a todo el mundo todo el tiempo y van a surgir nuevos intereses y nuevas demandas. Asumiendo además que este Estado, el Estado que conocemos, no solo es un Estado, el Estado que conocemos en la modernidad ha sido Estado absoluto, ha sido Estado totalitario, pero nuestra forma de Estado, la forma de Estado que enseñamos en los manuales de ciencia política, en los manuales de derecho, en los manuales de derecho constitucional, suele ser una forma de Estado pluralista, donde el derecho regula la actividad entre los individuos, los daños que se hagan, las, eh, las discrepancias que se tengan, el intercambio de transacción entre ellos, y además limita a la autoridad política, le pone coto a la autoridad política. En un sistema pluralista, el derecho tiene un rol dual, en ese sentido, que en un sistema no pluralista, en un sistema además vertical de dominio superior, el derecho, siendo la voluntad del que manda, sin atención a la voluntad del mandado, eh, porque no existe la soberanía popular o lo que fuese, no es una limitación al poder político. Por eso el Estado absoluto es distinto al Estado liberal. Por eso el Estado absoluto es distinto al Estado social de derecho. Son distintos. Eh, Puede haber otras similitudes, y hay similitudes, pero son distintas. Y esto me lleva a la noción de Estado de Derecho. Yo sé Estado de Derecho, estoy asumiéndolo aquí con un asterisco porque en realidad estoy pensando en el rule of law y sé que hay discrepancias, hay quienes plantean con muchos argumentos convincentes que Estado de Derecho y rule of law o sus diversas acepciones entre el continente y el mundo anglosajón son básicamente lo mismo, están de acuerdo. Hay quienes no. El magistrado Tom Bingham en su libro The Rule of Law plantea que no, que es distinto el Rule of Law al Estado de Derecho. Yo quiero asumirlo como hispanohablante, como tal, en una serie de principios básicos que corresponden a el derecho en una sociedad pluralista de política de reconocimiento de intereses diversos. La ley debe ser accesible y comprensible, debe tratar a los individuos, a los miembros y sectores sociales con relativa igualdad. El funcionario debe estar limitado por la legalidad y por lo tanto tener una discrecionalidad a su vez limitada. Como sabemos, administrativamente la discrecionalidad no es absolutamente negada, pero es limitada. Debe haber una serie de derechos básicos, naturales, prejurídicos, prepositivos de los individuos que componen esa comunidad, llamamos nosotros derechos humanos. Debe haber acceso razonable, económico, accesible a la justicia y a los medios de resolución judicial de los conflictos, y esos medios de resolución judicial deben ser llevados a cabo por procesos justos y con garantías, pero además, y esto es una exigencia adicional que hace Bingham, debe estar atado a obligaciones internacionales en la idea de una comunidad de naciones igualmente defensoras de esto. La autarquía en el derecho, la autosuficiencia en el derecho, incluso el reclamo de un estatus soberano, suele ser el reclamo de una soberanía no nacional ni popular, sino un reclamo de soberanía estatal que permita hacer del Estado impune frente a otras circunstancias, ¿no? Entonces esto es parte de ese ecosistema general. Y me lleva esto último al Estado. ¿Qué queremos decir con Estado? Sabemos la definición weberiana de Estado. El Estado es aquella comunidad humana que sobre un territorio determinado mantiene el monopolio o exige para sí, reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. Sí, es una comunidad humana, está compuesta de seres humanos políticamente ordenados, es decir, que tienen una autoridad política relativamente definida en un territorio también determinado,
es decir, determinado para que haya una jurisdicción, hasta aquí llega una norma, hasta aquí llega este aspecto, que esté integrada ideológica y legalmente más o menos claramente. Hay estados plurinacionales, hay estados pluriculturales, pero que en todo caso comparten por el mero hecho político de pertenecer a un estado esa condición mínima común. Tienen, dijimos, al ser políticamente ordenados, están bajo una autoridad central definida y que es distinta de la sociedad, porque es una sociedad, es una organización mucho más compleja, y que además ese Estado es capaz de captar y de usar recursos materiales y humanos para cumplir sus diversas funciones. Funciones que son tanto más amplias o más estrechas según el ordenamiento político lo defina, según la Constitución lo defina, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto está condicionado por fenómenos no políticos. El clima, la naturaleza, los recursos naturales, las condiciones económicas, todo eso condiciona a este Estado en su funcionamiento. Pero en todo caso, vuelvo a esto. El Estado ha de ser capaz de captar recursos y de usar recursos. ¿Para qué? Cumplir funciones. Si las funciones son meramente extractivas, ese es un Estado rapaz. Son instituciones rapaces. Y eso existe en sociología, existe en filosofía jurídica, en fin, existe en filosofía política. Hay instituciones rapaces. Es el concepto de corrupción aristotélica. Una institución que solo demanda para sí y no da para los que sirve, es una institución por sí misma corrompida. Entonces, si bien podemos captar recursos, esos recursos están a servicio ¿de qué? De la función del Estado. Que la función mínima del Estado es la seguridad de ese territorio, de esa población que conforman esa comunidad, y por lo tanto de su vida, de su propiedad y sus bienes. Ahora bien, no solo esa seguridad, a veces esa seguridad se amplía, es la seguridad física, la seguridad material, también la seguridad en términos de su salud, de su bienestar, de su propósito trascendente. Todo eso vamos para allá. Y eso, si lo vemos en nuestro contexto, pensando en entonces, en su origen, polémica Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, recordemos que al menos un tercio de la población se opuso a la aprobación de esa Constitución por la politización de su origen, pero que con el paso de los años, en este cuarto de siglo de vigencia de la Constitución, ha sido crecientemente aceptada por la población como el espacio de encuentro mínimo de aspiración. Esa Constitución da al Estado y al sentido de las instituciones políticas venezolanas un sentido sumamente exigente que está en su artículo 2. Cuando alguien me pregunta si en Venezuela hay o no hay libertades, transiciones, progreso, Venezuela se arregló, lo que fuese, lo remito al artículo 2 de la Constitución. En el artículo 2, los constituyentes nos dijeron que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la permanencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Yo sé que esto es controversial. Yo sé que esto es controversial porque unos dirán, bueno, este Estado va más allá de lo que puede dar razonablemente para mantener, y es contradictorio mantener la vida, la libertad y la justicia si hay además igualdad, solidaridad y otros tipos de justicias sociales que pesan. Ese es un debate, vamos a decir, propio de una discusión entre el Estado liberal y el Estado democrático social. Sí, pero ¿qué tiene en común esto? Y creo que esto es una amalgama de esas ideas. La idea de un Estado limitado, políticamente limitado, libre, pluralista, en unos casos en defensa de la libertad, en unos casos en defensa de la igualdad. Y Venezuela decidió y ha decidido desde el año 1947 básicamente asumir esto. Uno podría decir que desde el año 36, pero no me quiero ir tanto. Ahora bien, Venezuela, ¿cómo está Venezuela? No solo frente a esa exigencia, sino frente a criterios, vamos a decir, científicos, técnicos, objetivos de esta idea. Y voy Venezuela no está bien. No hay un índice sobre nuestras instituciones democráticas, sobre nuestro acceso a bienes y servicios, nuestra igualdad que esté bien en historia contemporánea. En rigor, Venezuela ha sido una sociedad que no ha satisfecho su demanda de igualdad democrática, su demanda de igualdad social. Esa es una demanda
desde la independencia, pero crecientemente en el siglo XX no lo hemos logrado. Políticamente habíamos logrado un estatus bastante elevado de competencia, pero eso ha ido decayendo en el tiempo. Lamentablemente aquí el índice varía un poco. Estoy usando los gráficos de la alianza académica del proyecto Varieties of Democracy, la Universidad de Gotemburgo y un conjunto de universidades globales. Eh, no hay elecciones libres y limpias. En Venezuela eso ha decaído notablemente, especialmente en la última década y media. Y además ha habido un decreciente acceso a los servicios desde la idea de la igualdad. Algunos dirán, bueno, yo voy a limitar las libertades para favorecer la igualdad, pero en Venezuela eso no funcionó tampoco. Eso no funcionó tampoco. De hecho, había relativamente más igualdad y mayor acceso a un principio igualitario cuando había instituciones políticas más libres y más competitivas. Eso ha sido correctivo en una sociedad que se ha movilizado. Aquí vemos algunos picos de esa movilización. Los vemos en justo el aumento consistente de la movilización y los picos de movilización en periodos de protesta, el periodo de protesta posterior al año, a julio del 24, los periodos del 14, 13, 17, 19, etcétera, etcétera, con periodos luego de represión y de desmovilización que hemos tenido. Si lo vemos desde nuestro sentido del Estado de Derecho, ya hemos visto esos elementos antes, Venezuela también tiene una categorización muy baja en Estado de Derecho. Es uno de en los países donde esto está cubierto, países que tuviesen un Estado de Derecho medible, mensurable, Venezuela es de los más bajos. En comparación con el mundo occidental, de los más bajos, pero no siempre fue así. Venezuela fue en algún momento, con respecto al mundo, pero con respecto incluso a América Latina, superior. Si bien el Estado de Derecho siempre estaba más o menos rezagado con respecto a las otras instituciones, el sistema judicial era la cenicienta de los poderes públicos durante la llamada Cuarta República. La verdad es que todavía comparativamente estábamos superiores. Si lo vemos acá, en este espacio, vemos aquí hasta incluso en la decadencia de la democracia venezolana, teníamos una diferencia entre nosotros, que somos la línea morada, y el mundo y América Latina. Después nuestros caminos se cruzan en la ola de democratización y Venezuela simplemente decae. Y eso, bueno, es lo que nos pone en estas circunstancias en las que seguimos estando. Nosotros, aterrizando lo que ha pasado en estos últimos años, tuvimos un conflicto electoral, unas negociaciones que llevaron un evento electoral que fue donde el Estado dio un resultado que de manera, para decirlo de manera menos controversial posible, no hay modos de verificarlo en términos científicos y en términos técnicos, y ese resultado derivó en una crisis inmediata que suscitó una serie de protestas acusadamente reprimidas por el Estado. Esa represión llevó un estado de descontento porque la movilización social hacia las elecciones, la participación electoral en las elecciones se había visto frustrada no porque el resultado era controversial, no, frustrada porque el resultado claro había sido desconocido y esa frustración llevó a una grave desmovilización, a una enorme represión, a una en todas estas movilizaciones. ¿Y esto qué llevó? Pues en los años, entre el año 19 y este año, a una paulatina ruptura de la coalición social histórica de la prodemocracia que quería tanto libertades económicas como libertades políticas. Se planteó, bueno, el Estado está desregulando, pero no está liberalizando la política. No importa, vamos con él. Y ahí un sector de la sociedad apuntó hacia ello. Venezuela se arregló. Ese dominio interno, que era un dominio real, la sociedad fue subyugada y sometida por el Estado en su capacidad coercitiva, en su capacidad desde la perspectiva del Estado de poner orden ante las amenazas externas y las amenazas y los traidores internos, pero ese es un dominio que no tenía la creencia de la sociedad en su pertinencia y existencia, era por lo tanto deslegitimado, viendo este sentido. Había con ese dominio
unos límites efectivos a la acción política interna. Los partidos políticos estaban prácticamente disueltos, reprimidos en sus cuadros, exilados, presos, etcétera, etcétera. La sociedad misma había sido sumamente castigada y la actividad política había llegado a un punto sumamente bajo. Eso creaba en la población lo que parecía una cosa loca de gente, pues, extremista, se convertía en una expectativa creciente de incidencia externa. Incidencia externa recuerden, había la convicción y la condena de Occidente, condena consistente de Occidente a este status quo venezolano. Una condena que se manifestaba en las sanciones, en las medidas coercitivas unilaterales, en el no reconocimiento de las autoridades, etcétera, etcétera. Todo eso decanta de manera dramática en un hecho de incidencia externa que, por supuesto, recuerden, no pudiendo la soberanía popular actuar contra ese poder, se da esta intervención, que es un hecho fuera del ordinario, que es un hecho que tiene pues muchos criterios que se pueden dar dentro de la perspectiva del derecho internacional público, dentro de la perspectiva de la soberanía de los estados, dentro de la perspectiva de jurisdicción, pero que en todo caso ocurre, que es el arresto, la extracción forzosa del presidente Nicolás Maduro, presidente cuyo mandato, por supuesto, era discutido, pero no es por eso, se le captura no en razón de la legitimidad de su mandato, sino en razón de qué, de de otras acciones condenadas por Occidente, en este caso de Estados Unidos. Lo captura está la Drug Enforcement Administration, ¿no? La agencia antidrogas norteamericana, quien agencia este arresto. Se sucede la presidencia interina en unos términos que no son, porque la ausencia del presidente ha estado definida heterodoxamente por el Tribunal Supremo, y entonces la presidencia también está definida de manera heterodoxa, por eso a veces cuando se hablan de los lapsos constitucionales hay que decirlo, y esa presidencia en su propio turno, en su debido tiempo, ha tomado por una serie de medidas aceleradas, o una serie de medidas legislativas favorables o concurrentes con el actor externo que intervino para extraer a el predecesor de la presidenta Rodríguez. Aquí tenemos a la presidenta Rodríguez con el secretario de Energía norteamericano, hablándole de hidrocarburos y las potencialidades de inversión en Venezuela. Se dio un proceso no paulatino, embrionario mínimo de algunos gestos de liberación, la ley de amnistía, la selección de la defensora del pueblo, la apertura a la posibilidad de un fiscal general distinto, la remoción del fiscal general previo. Ha habido retorno de algunos exilados, ha habido un descongelamiento de algunas cosas, un levantamiento de ciertas censuras. Sin embargo, eso está limitado. Se supone que las tres fases, los Estados Unidos privilegian la estabilidad primero, la reconstrucción económica y social, para luego un proceso de transición. Esas son las famosas tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio ha planteado en los Estados Unidos. Tres fases, a veces, como no es que tengamos un manual claro de ello. Y en ese sentido, los sectores democráticos variables, represento aquí a la Plataforma Unitaria y a la ciudadana María Corina Machado, pero podríamos ser más amplios o más estrechos según querramos. En todo caso, no están en esa mesa, no están directamente involucrados allí, asumiendo que este sector es el sector cuya tarjeta fue valorada por los venezolanos en julio del 24 por la mayor parte de los venezolanos. El que representa, el que tiene esa bandera todavía presente, está allí planteado. ¿Qué ha habido en estos meses? Pues en estos hechos venezolanos, en principio, una priorización de la estabilidad, una importante despolitización de ciertos temas. El agente externo ha impuesto que ciertos temas simplemente no tienen discusión. Estados Unidos no va a discutir en el debate público venezolano la ley de hidrocarburos y la política energética, la política antidrogas, la política de seguridad hemisférica, las relaciones exteriores de Venezuela. No, eso ya está despolitizado, está alejado del debate público. No ha habido liberalización, que sería el primer paso de una transición política. Eso no ha ocurrido. Ha habido una desmovilización política que continúa de lo anterior, porque la movilización que hay es muy limitada y no hay resolución estructural de los problemas que aquejan al Estado. Recuerden, el Estado tiene que tener capacidades para cumplir sus funciones, y el Estado venezolano tiene capacidades para capturar recursos, pero no para cumplir sus funciones. Y eso sigue así vigente.
Los hechos trágicos de hace 15 días, el terremoto de San Juan, dramático, terrible, doloroso, no cambia estructuralmente estos hechos. No cambia estructuralmente estos hechos y quiero insistir en ello. Eh, hay criterios económicos, hay criterios sociales. Esto, no es que esto es gratuito y deja de ser doloroso, no. La reconstrucción venezolana y la reconstrucción del Estado Vargas va a costar, la reubicación y la gestión de esta tragedia va a costar, va a ser más difícil la recuperación, es un obstáculo adicional para la recuperación del país y de su economía, pero no cambia los aspectos estructurales, porque en efecto, aunque tenemos todavía esta alianza y está priorizando la atención a la alianza, está el general Donovan y la presidenta Rodríguez discutiendo en persona en torno al rescate de los espacios venezolanos, la colaboración norteamericana en ello, así la colaboración del mundo entero, incluido el Estado de Israel, algo que hace apenas 7 meses habría sido considerado imposible. Este, tenemos que, no ha cambiado realmente el status quo. Y si vemos estructuralmente este asunto, aunque esto pueda cambiar quizás con la presencia y la atención de Ciro Rodríguez a la emergencia, el gobierno de Ciro Rodríguez a la emergencia, estructuralmente lo que estamos viendo es una tendencia muy marcada a la insatisfacción, a lo que parecía al comienzo una potencial, o sea, la mitad, un poco más de los venezolanos consideraban en febrero que las cosas estaban de regular a buenas. Eso ha ido cayendo estrepitosamente y la desaprobación ha ido aumentando por, bueno, la idea de que no se le ve el queso a la tostada, no se ve esta idea. La propia aprobación del gobierno pasa justamente por ahí, la evolución del gobierno que en febrero era relativamente positiva, porque si estamos sumando ahí el 36,7 y 23,4 de excelente a bueno, a regular, estamos hablando de que 2/3 de la población consideraban que estaban bien las cosas, fue simplemente cayendo y hoy regular ha caído, excelente y bueno pero muy malo ha simplemente subido. La tendencia sigue siendo esta. No hay capacidades materiales, humanas, de confianza en estas instituciones. Y eso de una conclusión que es con la que yo quiero cerrar, que está vinculada a eso y vinculada a todo lo que hemos dicho anteriormente. Este Estado, tal como existe, este Estado que hasta los últimos años ha sido más bien capaz de extraer recursos que de resolver los problemas de la sociedad, hecho que se vio muy desnudo en la crisis del terremoto, pero que está más limitado por esto, sigue teniendo capacidades limitadas. No tiene las capacidades de concitar a las mejores personas, los mejores cuadros técnicos para resolver los problemas enormes que tiene no la crisis del sismo, sino la sociedad venezolana toda. Hay una permanencia de elementos autoritarios que aunque están hoy día en suspenso, la verdad es que permanece en términos de ordenación, en términos de aparato represivo, existen. ¿Hay menos represión? Sí, se constata. ¿Hay menos capacidad represiva del Estado? No lo hemos probado y no lo han desmontado. Los conflictos de la sociedad, por lo tanto, no están resueltos, el conflicto de la legitimidad de base no está resuelto y el conflicto de confianza institucional no está resuelto, pero quizás debemos decir, y es lo que los más optimistas dicen hoy, esta es una etapa temprana de este proceso. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Estado y la exigencia del Estado? Si nosotros vamos a nuestra demanda constitucional, ¿es Venezuela hoy está más cerca de ser un Estado democrático y social de derecho y justicia? Yo diría que no. Yo diría que no está haciéndolo. De hecho, está más bien planteando en profundizar algunos elementos que colindan entre los aspectos despolitizados y de modernización económica y los aspectos de demanda social que la Constitución muy garantista establece, pero sin la liberación política. ¿Es Venezuela un Estado donde hay Estado de Derecho? No estamos encaminados todavía hoy a ese sentido. No se ha hecho
cuando nos invitaron al decano y a mí, los decanos de Derecho, a la Asamblea Nacional, fue para discutir los aspectos de la reforma del Código Procesal Civil, la reforma del Código Procesal Penal, la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Sistema de Justicia. Eso ha estado, hasta donde yo sé, en el congelador. Entonces, eso que podrían ser signos, no de versión política, pero sí de modernización del sistema de justicia y por lo tanto de mejora del Estado de Derecho, no lo estamos viendo aún. En ese sentido, yo quiero por eso concluir que en Venezuela, habiendo todavía un Estado autoritario, un Estado que no propende a ello, la relación entre derecho y política pues sigue estando en la versión de un Estado que va a usar el derecho más para controlar, más para herir de momento, que para expandir las capacidades sociales. Concluyo aquí la sección de exposición, que me he pasado por unos ratos, pero Ok, doy pie gracias. a las Gracias por tu preguntas, intervenciones, intervención. comentarios que tenemos acá. Sí, Guillermo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por hacer una exposición tan clara, tan pedagógica para plantear el tema, que es un tema extremadamente interesante, delicado, que nos concierne a todos los venezolanos, que es esa relación entre el poder y la norma, el poder y la legislación. En Venezuela parece que tenemos como distintos niveles en cuanto a la aplicación del Estado de Derecho, porque pareciera que en algunos aspectos, en algunos niveles, existe el Estado de Derecho, se aplica la norma, hay procesos judiciales, hay procedimientos administrativos. Sin embargo, cuando uno observa otros niveles en el ejercicio de las funciones del Estado, ahí comienza a debilitarse el Estado de Derecho y comienza a desaparecer, a diluirse y terminamos precisamente en un sistema autoritario porque tú bien has descrito. Ahora, mi pregunta, y este primer comentario, porque en esto me acompaña, por supuesto, el decano, el doctor Ramones, pero está también un politólogo, colega tuyo, que es el licenciado Ricardo Ríos, que es consultor también de opinión, que mide la opinión pública en Venezuela y que presta su servicio a este tipo de consultoría, y me acompaña la coordinadora de investigación jurídica del Centro de Estudios Jurídicos y Políticos del Decanato de la Universidad Fermín Torres. Entonces, vamos a ir elaborando preguntas, comentarios para esta sección y luego vamos a ver qué preguntas hay del público que está presente aquí en este salón interactivo de la Universidad Fermín Torres y ver si tenemos alguna intervención vía Zoom. Mi pregunta, Guillermo, es esa evolución en Venezuela, ¿cómo la has visto tú? ¿Cómo la clasificas? ¿Qué fases ha habido en esa evolución, en esa relación entre política y derecho? Tú has sido un gran estudioso de la historia contemporánea, de la historia de la democracia venezolana o la democracia de partido o el pluralismo tutelar, como la llama Luis José Oropesa, un caroreño que sé que conocen. ¿Y cómo ha evolucionado en Venezuela ese vínculo, esa relación tensa entre política y derecho? ¿Cómo ha sido ese transcurso, ese hilo histórico entre los venezolanos? ¿Y cuáles son las consecuencias ahora en vista de todos los acontecimientos recientes? El 3 de enero, ahora el terremoto, el sufrimiento, tragedia sobre tragedia, Guillermo. Y quisiera que elaboraras una reflexión sobre este tema que va a ser muy útil para los estudiantes de ciencia política, que también tenemos aquí en la Universidad Fermín Torres, los estudiantes de Derecho, incluso estudiantes de doctorado que están seguramente conectados, incluso de otras partes del país, que están buscando sus temas de investigación en este momento tan sensible que vivimos en la República. Guillermo, adelante. Bueno, ciertamente apunta, Venezuela ha querido ser, desde sus orígenes, republicano. No podemos atribuirle la palabra Estado porque eso no entra en nuestras nociones más bien en la adopción de los vocabularios alemanes y la filosofía del derecho alemana ya más adelante, ¿no? Eso no usamos, aunque se habló de Estado de Venezuela en el 1830, no se usaba el vocablo Estado en la idea del derecho político alemán, Weber, etcétera, etcétera. Eso puede ser muy eventual. Entonces hablamos de república, pero si lo vemos desde la perspectiva del derecho constitucional, el nuestro, y lo ha visto el profesor Bruber Carías en su Historia de las Constituciones, eh, ha sido consistentemente un Estado liberal durante mucho tiempo,
Es decir, un Estado que garantizaba una serie de cartas de derechos a un sector, a unos individuos que consideraba políticamente aptos. Y sobre esas garantías había un poder constitucional formalmente establecido que estaba limitado por la división de poderes, por la división funcional, por límites ante la opinión pública. Aquí en Venezuela, además, formalmente existieron desde 1811, bueno, 1811 comienza la guerra, en 1830 una continuidad más o menos clara de procesos electorales censitarios, no, eh, que respondían a una visión de la política muy limitada. El liberalismo amarillo la expande un poco, pero también la deja limitada y queda en esa democracia de hasta tercer grado, me refiero al sufragio indirecto que caracterizó a la democracia venezolana durante siglo y medio. La democracia de masas va a irrumpir con la Revolución de Octubre, pero ya antes de eso, ese Estado liberal que estaba muy limitado a la seguridad, a la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, y que por lo tanto había creado unas instituciones jurídicas que, pese a las limitaciones materiales del Estado, en el centro, cuando me refiero al centro, es decir, en los centros urbanos, funcionaba razonablemente bien. Había unos tribunales muy modestos, muy escasos en sus capacidades, pero que existían y que eran relativamente honestos. Es decir, si tú ibas a un tribunal en Mérida, en Barinas, o en Barquisimeto, o en Caracas, ¿verdad? Funcionaba, y donde la opresión estaba en un mundo rural, campestre, bárbaro, como se decía, no que esto era legal, pero que en todo caso existía así. Y existían entonces esa instancia. eh, el Estado tenía unas funciones muy acotadas, muy limitadas. Eso va a cambiar con el programa de febrero, el programa de febrero de 1936, donde el Estado se atribuye a sí mismo, la ordenanza petrolera mediante, una serie de atribuciones socioeconómicas que él no va a abandonar. Primero, esas son atribuciones paternalistas. Las atribuciones del programa de febrero son paternalistas y considera a la sociedad, bueno, esta pobre gente no es que tiene derecho, es que yo necesito que vivan, porque esto es una sociedad palúdica, raquítica, analfabeta, y yo necesito, para que sean modernos, curar eso. El Estado liberal no se ocupaba de eso. El Estado liberal planteaba que eso era el problema de cada individuo debía echar para adelante, debía surgir, debía trabajar, debía ahorrar, etc. El Estado de López Contreras, Medina, hace eso, y es en la Constitución del 47 cuando esas garantías socioeconómicas, esas concesiones socioeconómicas que da el programa de febrero, se convierten en garantías constitucionales propiamente dichas, los derechos socioeconómicos que plantean los constituyentes del 47, Acción Democrática, COPEI, el PCB y URD. Y eso permanece así, ampliándose en la Constitución del 99, en unos elementos, bueno, ya propios del constitucionalismo finisecular, algunos elementos identitarios, etcétera, etcétera. No tan fuertes como vamos a poner la Constitución Democrática Brasileña, que es una cosa, la Carta de Derechos de la Constitución Democrática Brasileña es simplemente, a mí me parece demencial, personalmente, pero ciertamente mucho más amplia que hoy. Esto implica una carga importante al Estado y esta visión del Estado como un Estado social. Pero mientras tanto, no había habido y había ido decayendo por corrupción, por cohecho, por diversas razones, el propio Poder Judicial. Yo me atrevo a decir que para 1950, una de las grandes taras de la democracia venezolana fue la estructura de su Poder Judicial. Esto sin duda alguna. Y los intentos de modernización de los años 90, ya después de la creación del Consejo de la Judicatura, la idea de la independencia judicial, la idea del juicio por jurados, la modernización de los jueces, que fue interrumpida porque se consideraba una modernización neoliberal por la constituyente del año 99, nos ha dejado hoy con una justicia que antes tenía la corrupción y el cohecho de los particulares, pero luego pasa a ser agravado por la intervención política en la justicia. Y eso ha debilitado, porque un hecho cierto de este tiempo, todo Estado legisla en su consideración de lo que es políticamente útil y necesario, pero la concepción de legislación de la Quinta República no ha sido pluralista. Ha minimizado. En la Cuarta República, ¿qué ocurría? Y en los sistemas previos, había consultas con los interesados de algún modo u otro.
sea porque estuviesen las élites representadas en el Congreso, como era históricamente. Al fin y al cabo, si tú eras un, un, un diputado o un senador del Partido Liberal o del Partido Nacionalista, seguramente tenías el apoyo de un terrateniente, de un empresario, eso estaba allí, entonces indirectamente estaba allí. O porque directamente tú, como caudillo, como terrateniente, estabas en las instituciones. En la democracia, como la sociedad es más compleja, las instituciones reconocen y dialogan con las organizaciones, lo que llamamos hoy la sociedad civil, gremios, sindicatos, etcétera, etcétera. Y la Constitución del 61 establece el mandato, para mí lo más importante de esa Constitución. La del 99, que limita la existencia de los partidos y limita un poco a la sociedad civil, irónicamente, además tiene una visión política hostil en quienes mandan, y la interpretación fue crecientemente hostil. Y eso es lo que ha pasado en la interpretación del Tribunal Supremo, en la interpretación sucesiva de la Constitución. La Constitución, que es una Constitución del 99 garantista, está hoy limitada por la interpretación política, crecientemente política, desde el año, creo que el año 2002 en adelante, de su despliegue. Y por eso está así acotada. Yo creo que eso ha sido así. Ahora bien, existe a la vez un Estado, y esto tiene incidencia en el Estado de Derecho, un Estado que de por sí tiene más recursos que la sociedad, que tiene una capacidad material más grande que la sociedad, y que por lo tanto se permite unas libertades con la sociedad que no se le permitiría a un Estado que dependa fiscalmente de la sociedad. Y eso es una ventaja. En ocasiones el Estado puede, por lo tanto, definir y dirimir sin el concierto de la sociedad que ciertos recursos van a sectores que tiene preferencia y puede incluso, por lo tanto, hacer una redistribución democrática sin las lesiones de una revolución. Pero a la vez tiene el problema de que si politiza esa acción, si partidiza esa acción, o más partidiza, si parcializa esa acción, pues puede ser lesivo a la sociedad. Y es lo que pasó en los últimos, entre el año 6 y 19, que creo que es la cúspide del socialismo revolucionario reciente, ¿no? Y la agresividad con la sociedad, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el esquema general de esa pregunta. Y es lo que nos deja este Estado de Derecho actual. Ha habido una utilización política, ideológica del Estado visto virtuosamente desde su propia garantía de la idea de que estoy haciendo la revolución por medio del Poder Judicial. Y así lo vemos incluso en la profesión jurídica. Las universidades nacionales no autónomas, es decir, las bolivarianas y experimentales que tienen escuelas de derecho muy intervenidas por el Estado, tienen una concepción del abogado completamente distinta a las universidades nacionales y privadas. Pero además, como el ejercicio del derecho nuestro es tan positivista en su sentido vulgar, si se me permite, implica que no obedecemos la ley tal cual existe y no lo usamos. Por eso lleva a que muchos particulares pues no recurran al Poder Judicial. Entonces la justicia sea inaccesible incluso por descarte y eso debilita aún más el Estado de Derecho. Perdón, creo que he mezclado muchas cosas acá, pero apunto a ello. Ha habido un Estado liberal limitado que tenía unas instituciones jurídicas y judiciales relativamente solventes, pero limitadas a un sector social determinado. La desigualdad ya era muy importante. Un Estado más moderno que se convierte en un Estado social de derecho, donde es la corrupción lo que afecta el funcionamiento de ese poder judicial, pero que en general tenía un Estado de derecho más o menos solvente en comparación. Y luego un Estado de derecho que es politizado y subvertido por un hecho político externo que ideológicamente comanda y políticamente comanda el desmontaje de lo que ve como una limitación burguesa a su. Estoy aquí en hilo puesto. A eso le sumamos que materialmente el Estado venezolano en el siglo XX fue mucho más poderoso que la sociedad porque tiene un acceso a recursos mucho más grande. Bueno, estamos en la situación en la que estamos. Bueno, gracias Jairo, gracias Saludos, Guillermo, ¿cómo estás? A mí me parece muy pertinente el planteamiento que hace Jairo sobre la tensión o hasta la contradicción entre derecho y política, ¿no? Y por allí va mi planteamiento.
sobre todo observando, primero viendo el aporte que nosotros podemos hacer como academia, como participantes en la opinión pública, digamos, justamente para la modelación de argumentos en toda la opinión pública general y sobre todo se quiere, la élite, ¿no? Intelectual. Porque yo veo dos argumentos, ¿no? Pensando en ese tema de derecho y política en la actual coyuntura. Por un lado, es esa visión positivista que lo vimos muy claro el 3 de julio, porque se acabó el periodo y ya hay un vacío y entonces toca ya el cambio de presidente y ya, listo, porque así lo dice la Constitución. Entonces ese enfoque cierra la discusión, porque eso es lo que dice la Constitución y taxativamente la vamos a cumplir. Si no se cumple, entonces hay un vacío de poder que es ilegítimo. Entonces hay una cierta candidez en esa visión, ¿no? Y cierra la discusión hasta cierto punto. Y por el otro lado, que también lo he oído y a nivel también de formadores de opinión pública, que es que estamos en un esquema de tutelaje, lo que además es también absolutamente cierto, porque ambos enfoques son muy ciertos. Y entonces, como se trata de un tutelaje a partir de los hechos del 3 de enero, entonces nosotros somos unos tirones de palo, porque ahí están los factores motrices reales geopolíticos. Entonces los venezolanos tenemos que esperar, porque no tenemos nada que ver, porque nosotros no tenemos una portaaviones ni nada de eso. Entonces eso también es una visión muy, muy perversa, porque nos limita en ambos casos a no hacer nada, ¿no? Esta segunda me recuerda mucho un paralelismo que hacía Cabrujas, que por cierto, a raíz de lo que fue la COPRE, se hicieron una serie de entrevistas y una muy célebre que se hizo a Cabrujas, y él decía que el venezolano, el tema del chico entendía muy bien al venezolano. Yo creo que mejor dibujó al venezolano, uno de los que mejor lo dibujó fue Cabrujas. Y el hombre decía que nosotros éramos como los huéspedes de un hotel. Entonces decía, el hotel es el estado del país, y entonces un hotel tiene unas ciertas reglas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con el hotel? Que tú estás ahí mientras tanto. Entonces, las reglas es no eches tanta vaina mientras esté aquí. Palabras más, palabras menos, decía eso, cabrón. Porque no hay pertinencia, porque yo estoy aquí mientras tanto, porque está el tema de la visión de campamento esta provisional que tenemos. Y yo creo que nunca antes como ahora eso está planteado justamente con el tutelaje. Porque mira, como estamos en un esquema de tutelaje, tú no tienes nada que ver, los partidos no tienen nada que ver, nadie tiene nada que ver. Vamos a esperar que dice el padre, que es nuestro alcalde más directo, y bueno, ahí vemos. Entonces, y ahí está la parte política, netamente política, de real política, y la parte de derecho. ¿Cómo hacer para trascender esos dos planteamientos paralizantes, justamente para abonar a una discusión en la opinión pública, de decir, mira, nosotros somos un hotel, nosotros tenemos que tener un rol, entendemos que estamos muy disminuidos desde el punto de vista sobre todo de sociedad política, de articulación de partidos, etcétera, etcétera, pero hay una dinámica sociedad civil que también está dispersa, pero que pudiera articular esfuerzos para decir, claro, no tenemos quizás algo tangible con que negociar, más allá de energía potencial. Pero ¿cómo hacer para quizás unir estos dos elementos y lanzar a la opinión pública un planteamiento que sea movilizador? Nuestros amigos aquí yo cierro escribir. Ok, ahora sí, regresamos. Sí, cerraba diciendo eso. ¿Cómo plantear o qué ideas crees tú que se pueden lanzar a la opinión pública para que sea algo edificante, que sea algo propositivo, que trascienda esas dos visiones paralizantes? Bueno, muy bien. Yo creo que la clave de todo esto sería la participación política en Venezuela y tratar de tentar o tratar de tantear
los límites concretos de la realidad actual. Es mejor, así como dijo aquella famosa Miss Venezuela, es mejor pedir perdón que pedir permiso en ciertas ocasiones. Y aprovechando los elementos embrionarios de la liberalización, que hay relativamente menos censura en los medios, que hay relativamente mayor participación política o potencial, de nuevo, suspensa, no legalizada, etcétera, etcétera. Porque los partidos que siguen ilegales, las normas coercitivas siguen allí. Yo creo que esa es la base. La base de eso es la participación y la activación en medio de protestas, demandas. Es decir, lo que vimos antes, tú no logras que el sistema político te reconozca si tú no actúas para buscar tu reconocimiento. El sistema político te va a poder reprimir y de repente tienes éxito, pero eh, no debes esperar el permiso de ese sistema para actuar. Ahora, lo haría en torno a estos dos temas, el tutelaje y la ausencia del presidente. Yo no sé si son los temas que conciten realmente el éxito en este sentido. Uno, voy a ir a lo primero. Primero porque quien interpreta la ausencia son las instituciones del Estado y las instituciones del Estado no van a decir nada distinto. Este, ya sea la Asamblea Nacional, ya sea el Tribunal Supremo, no van a decir algo distinto a lo que la sentencia del 4 de enero, 5 de enero, la sentencia que dictaminó la forma, insisto en ello, heterodoxa en que fue nombrada Delcy Rodríguez, fue juramentada Delcy Rodríguez, esa fórmula plantea un hecho que, vamos a estar claros, no está en la Constitución, que es la ausencia del presidente se da por renuncia o por muerte, ¿no? Enfermedad o muerte. Esos tres supuestos no están aquí. La extracción forzosa del presidente no está en la Constitución. Quizás debería ponerse en el futuro. No sé si es algo que queremos invitar a poner. Pero eso no está. Entonces, ¿quién lo va a interpretar? Lo va a interpretar esto. Tú no puedes forzar a que, pues si no, aquí cualquiera secuestra a alguien y manda eso. Y yo no sé si es algo que nosotros queremos que eso exista en el futuro. En todo caso, yo no iría por ahí, porque eso creo que es un callejón sin salida. La demanda de elecciones es otra cosa, pero no tienen que ser las elecciones en estos términos, sino la demanda a la apertura de los medios, pero la verdad es que no estamos listos para elecciones. Entonces, por eso esa movilización en ese sentido más allá. Pero además, demandas concretas de las carencias. Y aquí voy. El tutelaje de Estados Unidos, que en efecto existe, está vinculado a la estabilidad del sistema y está vinculado a la idea de que sí, somos mirones de palo, pero en unos aspectos muy concretos. Ahora, que usted reclame sobre el agua, que usted reclame sobre la luz, que usted reclame sobre la posibilidad de mejoras sociales concretas, Estados Unidos no se mete en eso. Ir a reclamarle a Estados Unidos que resuelva el problema sindical no tiene sentido. Tú reclamas a quien está encargado y delegado por Estados Unidos. Y ahí sí. Y yo creo que entonces la sociedad debe activarse más en ese sentido. Porque tiene contradicciones con el hecho presente. Yo creo que por ahí va. Y que florezcan mil flores, como decía Mao. Esto es terrible, porque además florecieron mil flores para que las cegaran, ¿no? Pero en todo caso, a eso apuntaría. Es la activación de la sociedad la que determina esta dirección. Si eso eventualmente dice, mire, ya este Estado no puede más, es mejor que convoquemos las elecciones más temprano que tarde. Porque una cosa es decir que yo estoy descontento en una encuesta y otra cosa es que se vea el descontento en la calle. Ahorita no se ve. No me refiero ahorita por el luto, me refiero que las expresiones de descontento han sido relativamente limitadas. Y eso tenemos que tomarlo nosotros en cuenta para poder activar y promover eso. Yo creo que por ahí va. Pero sí, comparto contigo, Ricardo, eso que planteaba. Creo que es muy cándida, no cándida, eh, no es práctica y no necesariamente tendría éxito una demanda en torno al periodo presidencial, porque ya incluso existe esa interpretación y quienes tienen esa interpretación, de nuevo, la justicia y el derecho, están dominados por una corriente que favorece la estabilidad. Ahora, lo que quiere este sistema es quedarse lo más que pueda por más tiempo que pueda. Eso es lo que quiere este sistema. Es lógico, eso es incentivo. Lo que tenemos que hacer es demandar lo contrario y creo que eso es lo que está allí. El tutelaje se supone que tiene una tercera fase. Lo más que podemos hacer con los Estados Unidos en ese sentido es recordarles la fase 3, Mr. Donovan, la fase 3, Mr. Barr, la fase 3. ¿Cuándo? ¿Para cuándo?
in- aprender ciertas cosas, pero demandar directamente a Estados Unidos la gestión material de eso no me parece a mí personalmente viable. Y además, vamos a estar claros, un último punto en términos del tutelaje, eh, porque el tutelaje es con respecto a quienes mandan, y es verdad, la sociedad es mirando de pala, pero a la vez, las cosas que hace el gobierno porque lo manda Estados Unidos son cosas que la sociedad venezolana había demandado. La sociedad venezolana había demandado el cambio de las relaciones geopolíticas de Venezuela con los aliados heterodoxos. La sociedad venezolana había demandado consistentemente un cambio de su visión del petróleo. Al menos lo había planteado como problemática. La sociedad venezolana está haciendo una serie de demandas que coinciden con intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y además había demandado la remoción del presidente. Así que yo no quiero plantear aquí un antiyanquismo, que me parece una actitud, por una parte, un poquito esquizofrénica y por otro lado, un poquito infantil. Digo, y perdonen lo vulgar y lo duro, pero lo digo porque está haciendo cosas que queremos que haga, vamos a demandar más. Y está haciendo cosas que nosotros no pudimos hacer, vamos a criticarlo por eso. Ya va, un momentico. Entonces, más bien, vamos a decir, oye, chamo, yo quiero ayudarte en esto que coincidimos, en esta causa general que coincidimos, y exigirle en esos términos, ¿no? Eso yo creo que sí es lo lógico, ¿no? Darle esa coherencia. Muy buenos días, profesora Venedo. Un placer. Acércate un poco más. Por acá, gracias. Dígale a un colega vinculado a esta universidad. Gracias. Buenos días, profesora Venedo. Un placer tener contacto con Encantado. usted. Feliz a la Universidad del Mindoro y a usted, porque ha habido un poco de discreción al tocar el tema, sobre todo posterior al 3 de enero de este año. Yo de joven, ¿no? Sin embargo, ya se está tocando abiertamente. Yo he definido un poco de ese término tutelaje, ¿no? Y he definido con Ricardo también, porque yo pienso que aquí el cambio que se produjo a partir del 3 de enero no fue por un hecho político, sino fue por un hecho militar. Es decir, el hecho militar tiene una, a pesar que, como dice Trasmich, en la política por otros medios, el hecho militar tiene un sentido distinto al hecho político netamente. Y aquí hubo un hecho militar. Y el hecho militar te lleva a una capitulación donde evidentemente el ganador que puso todos sus esfuerzos y toda su potencia militar para ganar ese hecho militar que evidentemente lo ganó y pone sus reglas. Yo pienso que estamos en una situación muy similar a la que estuvo Japón y Alemania en el año 1945, donde evidentemente tuvieron que aceptar la regla de la capitulación, es decir, Alemania de una forma informal y Japón de una forma formal, cuando se suscribió en el acorazado Missouri, en la vía de Tokio, la rendición de Japón frente al general MacArthur y aceptar el tutelaje o el mandato del general MacArthur en el Japón. Yo pienso que estamos en esa situación porque fue un hecho netamente militar y eso influye evidentemente en nuestro régimen jurídico, incluso constitucional. Es decir, las reglas de la capitulación en convivencia con las reglas nacionales, entre ellas la Constitución. Y yo creo que independientemente de lo que uno pudiera sentir políticamente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, yo pienso que lo ha asumido con gran realismo político, como lo asumió de repente Adenauer después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, nos ganaron los norteamericanos, ¿no? Eso se complica, segundo, con el terremoto, porque lo que yo he podido leer en el Times y otros diarios es que Estados Unidos está evitando tener una situación como Haití. Es decir, la intervención, o vamos a decir, una mayor presencia norteamericana, es evitar una situación como la de Haití, o plantear una situación de anarquía como sucedió en Libia. No, eso quisiera su opinión. Y la tercera opinión, ya que el gran protagonista es el presidente Donald Trump, yo pienso que en este momento no hay una alternativa demócrata, sino hay una evolución del Partido Republicano como Partido Conservador que va del hecho de ser un partido conservador a ser un partido trumpista. Es decir, ya no es el legado de Trump como fue el legado de Reagan, el legado de Nixon,
sino es convertir al Partido Republicano en un partido trumpista, y por eso uno puede explicarse liderazgo como Marco Rubio o de J.D. Vance, ¿no? Entonces, esa evolución que tenga el Partido Republicano, a falta de un freno del Partido Demócrata, va a generar una incidencia en Venezuela, evidentemente. Quisiera su opinión al respecto. Gracias, profesor, y de verdad, gracias por ya tratar ya abiertamente estos temas después del 3 de enero, que había cierta discusión. Lo felicito, profesor, y a la universidad por haberme invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Yo espero no meter en problemas a la universidad. En todo caso, me hago responsable de los criterios aquí planteados y eximo a la universidad en ese aspecto, que ha sido más bien muy cuidadosa. Yo, eh, de acuerdo con la idea, en efecto, hubo un hecho militar, incluso dirían policial, porque fue directamente, en términos formales de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas funcionaron para una ejecución de una orden judicial. Es una cosa, de nuevo, da para mucho escrito, y realmente se ha escrito poco, porque la verdad es que quien quiere escribir sobre eso. Pero en efecto, es la política por otros medios. Lo que no se logró por medio de los acuerdos, lo que no se logró por medio de los incentivos, lo que no se logró de este modo poniendo esa presión. Ahora, yo quisiera diferenciarlo de las intervenciones de liberación norteamericana de Alemania o Italia, donde de Adenauer, de Gasperi, son gente que estaba fuera del sistema. Ahí sí es que se hubieran agarrado qué sé yo, a Freddy Superlano y lo ponen de presidente de la República. Es distinto. Había cuenta que además había una tutela, allí había sí una tutela directa durante un tiempo, ¿no? Especialmente en Alemania, que estaba dividida y todo. Esto se parece más al Japón, parcialmente. Se parece más al Japón en el sentido que dejan ciertas cosas incólumes, así como el emperador de Japón han dejado a la presidenta Rodríguez, toda esta estructura, han priorizado la estabilidad, sin duda alguna, pero la diferencia es que allá dejan a Hirohito porque Hirohito es legítimo ante el pueblo japonés. Entonces mantiene una conexión de legitimidad que ningún otro político podía dar. En este caso, ese no es el problema. La presidenta Rodríguez, con todas sus virtudes y sagacidad y audacia, y el triunvirato que gobierna con todo lo mismo, no son Hirohito y están allí porque son capaces de mandar. Pero si eso se ve limitado, si eso se ve mellado, pues va a Estados Unidos a cuestionar si esa racionalidad. Es lo que a mí me parece. ¿Cambia esto el terremoto? Bueno, el terremoto está concentrado en esto, que esto no es Haití y demás, pero quiero decir algo muy crudo aquí. El terremoto afecta a una parte mínima de la población, a una parte mínima del territorio, y lo digo acabando de temblar hace unos instantes aquí en Caracas, un temblor que habría sido noticia hace 3 semanas, pero que hoy es una de las réplicas diversas que tenemos. Pero este, eso no cambia estructuralmente el asunto. Las crisis pueden ayudar a los gobiernos a anclarse, a fortalecerse, el estado de excepción, todo aquello. Sí, 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 pero esto está muy acotado. Hallo difícil que por la magnitud importante, notable, dura de la tragedia, costosa de la tragedia, se tenga que hacer una medida general de expropiaciones, conculcaciones de poder, porque no da para eso. Pensemos, el estado de La Guaira representa el 2% de la economía nacional. En términos macroeconómicos, lo más afectado el puerto y el aeropuerto, y están en ruta a su reparación. Lo que hay que reparar es muy complejo y muy costoso, pero no es algo que paraliza ha de paralizar al país. Y por eso los poderes que puede expandir Rodríguez no son demasiados. Y esto lo digo con
habiendo pensado en ello, no digo de la boca del estómago, ¿no? Esto no quiere decir que no que se quiera aprovechar. Y aquí vamos al tema de Estados Unidos. Y voy a un tema más allá de Estados Unidos. ¿Estados Unidos qué le interesa? Que en Venezuela no haya un gobierno que ayude a los narcoterroristas. A, eso es un poco difuso. B, que se alíe, y esto es más importante, con China, con Rusia, con Irán. Entonces, Venezuela tenía las tres barajitas. Ah, eso está logrado. Y si además vendemos petróleo, pues tanto mejor. Eso es algo que en Venezuela nadie serio está cuestionando hoy. Nadie se lo está cuestionando hoy. Y creo que hay una oportunidad de crecer con ellos. Sin embargo, ¿eso es compatible con la democracia? No necesariamente. Y eso es un tema que tenemos pendiente. Ahora, ¿es Estados Unidos mismo compatible con la democracia? Mencionaba la idea de que el Partido Republicano es un partido trumpista. Bien. A mí me preocupa a veces el desarrollo de los Estados Unidos, el auge del populismo allá. Me preocupa que además pueda haber una ola contrapopulista. Pero quiero descansar en dos hechos. Uno, ya el consenso de política pública sobre Venezuela apunta al menos a la legitimidad de la intervención, ¿no? Los demócratas no cuestionan cómo la intervención salió bien y no ha habido costos humanos importantes para Estados Unidos, no están usando políticamente la intervención. Es decir, no es Afganistán, no es Irak, no es nada de eso. Entonces no se arma una idea antibélica, que era la primera respuesta que dieron en enero algunos voceros demócratas, ¿no? Otra vez una guerra, este presidente nos va a meter en una guerra, siendo los demócratas históricamente uno de los partidos que suelen declarar guerra. ¿No? Entonces, yo dudo que venga una candidatura demócrata que tenga éxito, que logre, por solidaridad, desdecirse de la intervención norteamericana en Venezuela en esos términos. Eso no creo que va a pasar. Que venga un presidente ultraliberal de Vermont, el señor Sanders. Ni él tiene opinión favorable a Nicolás Maduro. Así que eso está planteado. Pero claro, preocupa que Estados Unidos creciente, yo por eso veo más favorable al señor Rubio que al señor Vance, porque la política del señor Vance es una política de aislacionismo, de limitación de la intervención norteamericana en el extranjero, que el señor Rubio no es. El señor Rubio es un halcón republicano tradicional, un halcón democratizador, como es el estándar del político norteamericano externo. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Para nosotros una ventaja, el señor Vance no lo sería, y esa visión ultranacionalista además afecta y podría afectar. Y esa me preocupa más, pero creo que políticamente ahorita está en una hora relativamente menguada, ¿no? Tendría más éxito un republicanismo más estándar, creo yo. Y el trumpismo hasta ahora tiene un problema de sucesión importante, que creo que está en veremos. Pero bueno, quedan 2 años para las primarias. Gracias, Guillermo. Vamos a aprovechar, no sé si hay una pregunta, vamos a aprovechar porque, Guillermo, y discúlpame si te va a sorprender esta pregunta, pero ya cerrando el tema central de la videoconferencia, siempre le preguntamos a nuestros invitados 2 cosas. Un libro que recomendarían a los abogados, politólogos, estudiantes de las ciencias sociales, estudiantes de derecho, estudiantes de ciencia política, que deberían leer ya, es decir, desesperadamente, ir a buscarlo y leerlo porque es un libro de lectura urgente para comprender estos temas y para, digamos, ubicarlo mejor en el mundo y sobre todo en la situación venezolana, la situación nuestra. Esta es la primera pregunta, Guillermo. El libro que tú tienes en la mesa de noche, si lo puedes compartir, como dice Antonio Canova, con esa gentileza de él. Y la segunda pregunta, Guillermo, más personal, es si volvieras a nacer, ¿volverías a estudiar ciencia política? ¿Lo volverías a hacer? Teniendo en cuenta todo lo que hay ahora en el mundo, todos los temas tecnológicos que yo sé que tú estás muy vinculado, estás más o menos al día, pendiente de esa transformación que está ocasionando el desarrollo de la tecnología, de la inteligencia artificial, etcétera. ¿Volverías a estudiar, sin embargo, ciencia política y qué esperarías de esa escuela de ciencia política distinto a la que tú encontraste en la Universidad Central de Venezuela?
Eso. Y luego, con una mirada a esas dos escuelas que tú tienes también bajo tu tutela como decano de la Universidad Metropolitana, ¿qué transformaría? ¿Qué le agregarías a la Escuela de Derecho y a la Escuela de Ciencias Políticas para poder pensar en el futuro de Venezuela? ¿Ok? Esas dos o tres preguntas, Guillermo, para cerrar ya la videoconferencia, sumamente agradecidos contigo y bueno, adelante. Muchas gracias por estas preguntas. El libro que yo quisiera recomendarle a todos, voy a ir por un clásico, por los clásicos siempre nos llaman, ¿no? Nos tocan más que otros. Y uno que releo consistentemente, eh, que leí en pregrado, que es de Alexis de Tocqueville. Ese no es un libro de derecho, no es un libro, sí es un libro de política, pero más de sociología, de Alexis de Tocqueville, del antiguo régimen a la revolución, de 1856. Ese es un libro pesimista, es un libro difícil de entrarle porque no tiene subtítulos, entonces es como de, difícil de masticar, pero creo que representa, con lo que he vivido y mi propia formación, creo que ha sido muy influyente en mi visión del mundo, al menos uno de los que más me identifica. Esa idea de cómo a veces las reformas graduales generan cambios colosales y causas inadvertidas. Y eso creo que entra en mucha sobriedad a veces cuando queremos cambiar el mundo nos toca. Si sería de nuevo politólogo, mira, es difícil pensar lo contrario, porque los hechos que me llamaron para ser politólogo no han cambiado. Entonces, de repente, quizás en otra vida sería distinto, pero yo estoy convencido que todavía eso tiene sentido. Así que esa vocación sigue allí dura. Y porque además tenemos que hacer mucho en la institucionalización. Nosotros los que estamos en las ciencias sociales, jurídicas y políticas tenemos mucho que hacer para la institucionalización del país y eso sigue vigente. Y por último, con respecto a las escuelas, ¿qué diría yo? Mira, eh, no es tanto un pensum, no es tanto, creo que tenemos unas escuelas muy modernas. Nosotros tenemos aquí tres escuelas ya. Tenemos internacionales, estudios liberales, y que es filosofía política y economía, y tenemos derecho en nuestra formación unimetana muy sui generis. ¿Qué diría yo? Tenemos que tener algún abordaje crítico de la tecnología. Cuando me refiero, no es que pongamos tecnología del derecho, política y tecnología, no. Abordaje crítico transversal, es decir, ver las cosas, ver los productos que recibimos, ver las cosas que tenemos con ojo crítico. Entonces, dar al estudiante, al joven estudiante, que además es nativo digital, criterio para discernir y desbrozar el grano de la paja y poder saber qué es lo que viene, porque es muy sencillo engañarse, y ese engaño nos hace débiles frente al poder. El poder que determina el algoritmo, el poder que determina esa cosa. Así que ese criterio, y para mí eso es transversal y eso puede servir a cualquier carrera en general. Muchas gracias, Guillermo. Estamos por cerrado. Muy agradecido, muy contento con tu intervención. Muchas gracias, Jairo, al decano Ramones, a Ricardo, sobre todos ustedes, muy agradecidos. Y bueno, recordar, ustedes son el epónimo de uno de los más grandes venezolanos y uno de los más importantes venezolanos en el intento de institucionalizar este país, como fue Fermín Toro. Así que llevan eso con orgullo y los saludo por ello.